Muy bien, mis hermanos, volvemos ya en esta parte de este mensaje con ayuda del Señor. Hoy quiero pasar al segundo punto general. El primer punto fue el pecado del pueblo. Vimos ahí hacia dónde fue enfocado el pueblo. Fue enfocado hacia Dios, hacia el siervo de Dios y hacia la provisión de Dios. Hoy vamos a ver el segundo punto general, y es la reacción del pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice la Biblia en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vemos acá el segundo punto general es la reacción del pueblo. Dice la Biblia que cuando las serpientes empezaron a morder el pueblo, a la gente, dice la Biblia que fue cuando el pueblo reaccionó. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegó el momento de la prueba o del juicio que Dios mandó, es similar a lo que hoy estamos pasando. Yo estaba viendo a través de la Biblia tantos juicios, disciplinas que Dios envió sobre el pueblo. Cuando el pueblo fallaba, cuando el pueblo se desviaba, cuando el pueblo le daba la espalda a Dios, Dios utilizaba medios para atraerlos. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Esto que estamos viendo no es nada ajeno a las cosas de Dios. Dios siempre ha actuado de esa manera. Porque vemos acá que empezó a haber muerte. O sea, las serpientes venenosas empezaron a morderlos y empezó a haber mortandad. Ahora, ¿qué hace el pueblo? El pueblo acude al siervo de Dios. En primer lugar, ellos hacen confesión de Dios. Porque dice ahí que el pueblo vino a Dios. Vino a Moisés, al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque era el varón que Dios había designado. Vimos atrás que antes lo menospreciaron, antes hablaron de él, murmuraron, antes dijeron cosas en contra de él, pero ahora lo buscan, ahora quieren que él sea el intercesor, el mediador. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy estamos viviendo, si hay un remedio. Muchas veces la gente está esperando la salud física. Yo creo que eso va a llegar de parte de Dios. Pero hay un veneno mortal. Hay un veneno mortal que ha infectado a toda la raza humana. Y eso muchas veces lo omitimos, o lo obviamos, lo hacemos a un lado. Y ese veneno mortal es el pecado. La Biblia dice que la serpiente antigua, cuando engañó a Eva y a Adán, esa ponzoña, ese pecado, entró en el primer hombre. Y a través de ese hombre, Adán, según Romanos, dice que por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. O sea, eso a nadie nos salva. O sea, ese virus, ese veneno mortal de la serpiente antigua llamado Satanás, entró a la raza humana. Y eso es lo que ha infectado. Y ese pecado, sí, verdaderamente ese veneno es mortal. Porque hoy son millones de personas que mueren sin Dios, sin esperanza. Gente que va al infierno, porque eso es lo que podemos dar a conocer a través de este medio. Porque la Biblia nos enseña que así como hay un cielo, hay un infierno. Hay un Dios, hay un diablo. Hay un medio de salvación para no ir al infierno. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Pero la salvación ha venido por medio de un hombre. Por eso el medio que hoy tenemos en ese tiempo, el mediador, el intercesor entre el pueblo, fue Moisés. Hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador. Ahora vemos la otra parte, la confesión del pueblo, porque ellos dicen: hemos pecado. Oiga bien, hemos pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hemos pecado. Eso es lo que hizo aquel joven que nos narra el Evangelio de Lucas,
cuando dice que le pide a su padre la parte de los bienes que le correspondía. Y dice la Biblia que en muchos días, dice que tomándolo todo se fue a un país lejano, apartado de su casa, y ahí empezó a vivir perdidamente, dice. Pero cuando le faltó todo lo que tenía, dice la Biblia, dice que estaba leyendo eso en la Biblia, que dice que vino una gran hambre en aquel lugar donde estaba este joven. Oiga bien, una gran hambre. O sea, Dios siempre ha levantado medios para que la gente se vuelva a Dios. Dice que hubo una gran hambre, y estando en esa condición, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de ese lugar. Seguramente tenía posesión, tenía dinero, y lo envió a apacentar cerdos. Mire qué tremendo hasta dónde cayó este hombre. Para un judío, para el contexto judío, tener contacto con cerdos era inmundo, era abominable. Pero este hombre cayó en lo más bajo, en lo más sucio, y se encontró apacentando cerdos en ese lugar. Y dice que ahí, estando en esa condición de desgracia, en esa condición miserable, fue cuando él reaccionó. Fue cuando él dijo, bueno, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen mucho pan y yo aquí perezco? Fue ahí cuando volvió en sí. Y luego él dice, bueno, yo voy a volver a la casa de mi padre. Yo le voy a decir, he pecado contra el cielo. ¿Contra quién? Contra Dios. O sea, mire, la rebelión fue contra el Padre terrenal, contra el Padre humano. Pero en sí el pecado fue directo contra Dios. Y él tuvo que decir, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice. Entonces, vemos acá que la gente reaccionó. Cuando empezó a ver la mortandad fue cuando reaccionó. Dios quiera que a través de esta mortandad que se está dando, tú que estás viendo este mensaje, tú y yo reaccionemos. Verdaderamente nos demos cuenta la realidad, la condición de nuestra vida, que necesitamos el perdón, que necesitamos confesar nuestro pecado. Por eso Romanos dice que con la boca se confiesa para salvación. O sea, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es a Dios a quien tenemos que pedirle perdón, y por eso es que ellos hacen esa confesión de pecado. En tercer lugar, vemos la petición que ellos le hacen a Moisés, porque le dicen ahí en el pasaje que hemos leído, dice la palabra del Señor, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Mire, lo que ya te vuelvo a repetir, Dios no va a quitar cuando realmente no nos arrepentamos delante de Dios. Muchas veces queremos que Dios haga un milagro, pero no queremos arrepentirnos, no queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos a otras personas. Mucha gente veo que están diciendo, oremos a Dios. Sí, hay que orar, porque le dijeron a Moisés, y Moisés oró por el pueblo, pero eso no era todo. Ahí vamos a ver un poco más adelante. Eso no era todo. Mucha gente hoy dice, me sorprendió cuando dicen, no importa la creencia, no importa en quién creas, tu religión, tenemos que orar. Dicen, bueno, esa no es la solución de Dios, porque ese no es el tema central bíblico, no es la base de nuestra oración. Por eso la Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo, oiga bien, la oración del justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? Son los que han sido justificados, pues como dijo Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él. No te hablo de una religión, no te hablo de una religión, porque eso no se trata. Te hablo de una relación, te hablo de una persona, Jesús, el Hijo de Dios. Si estamos en Él, si hemos sido reconciliados con Él, porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero cree en esto, cree en el otro. No, ahí no está la solución. Por eso vemos, hermanos, que ellos piden que Dios quite las serpientes. No, la oración no lo es todo también. Por eso la Biblia nos enseña que hay un mediador entre Dios y los hombres, y es solamente Jesucristo. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es la puerta estrecha, la puerta de las ovejas, la puerta que da acceso al reino de Dios. Por eso Dios le dice a Nicodemo,
un religioso, un maestro judío, uno que aparentemente sabía la Biblia, sabía la ley de Moisés, y le dice, siendo tú maestro, ¿no sabes esto? Te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No solamente para verlo, sino para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esa es la solución para ti y para mí. Y otra de las cosas es que Jesús es el gran sumo sacerdote. Él está mediando por nosotros. Él es el único, y te lo digo a través de este medio, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y voy a ir finalizando con la última parte de este tema. La primera era el pecado del pueblo. El segundo punto era la reacción del pueblo. Pero en tercer lugar vemos la salvación del pueblo. Entonces vemos ahí la palabra dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Vemos acá en primer lugar a través de este punto número 3, que es la salvación del pueblo. En primer lugar vemos que fue provista por el Señor, porque fue Dios que le dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés. Mire, no solamente era la oración tenía que estar sobre la base de la redención de Cristo Jesús. Porque ¿de qué nos habla esta serpiente de bronce que iba a ser clavada en una vara, en un palo muy en alto y ser vista a toda la gente? Se trataba de la vida de Jesús. Este es un pasaje muy profético y muy claro de que nos está hablando de lo que Jesús iba a hacer más adelante, cuando Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, que quiero leerte en esta hora. Evangelio de Juan capítulo 3 dice la Biblia muy clara. Dice la palabra del Señor. Y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice ahí. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario. Oiga bien esa palabra, necesario, imprescindible. No podemos quitar el sacrificio de la cruz. Muchos tienen medios, obras, mucha gente dice hay que ser buena gente, hay que hacer buenas obras, hay que hacer caridad, hay que dar dádivas. Eso es bueno, eso es parte de la fe, porque la fe sin obras está muerta. Pero lo que nos salva es la fe en el Hijo de Dios. Y entonces vemos ahí en primer lugar que la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. Por eso es que en Isaías 45, 22 dice que te lo voy a leer también a través de la palabra. Muchas veces se nos olvidan los versos, pero aquí está la palabra del Señor. Isaías 45, 22, el cual te leo en esta hora. Dice, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, o sea, hasta los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, o sea, no hay otro Dios. La gente se ha inventado religiones, se ha inventado dioses, se ha inventado medios, se ha inventado caminos, pero eso está fuera de la palabra de Dios. Por eso Dios dice, miradme a mí. O sea, es una mirada para salvación, una mirada que nos va a traer vida eterna. Por eso vemos ahí que la encarnación, el sufrimiento, la crucifixión, la resurrección y la exaltación de Cristo fue provista por el Señor. Pues porque Él fue el que envió a su Hijo amado Jesús a esta tierra. Nadie más podía dar lo que el hombre podía recibir. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, esa es una provisión que viene directa de Dios. Oiga bien, eso nadie puede curar el pecado, nadie, absolutamente, aunque alguien te diga, yo te perdono, yo te excomulgo, no, eso nadie lo puede quitar, eso solamente Jesús, cuando tú y yo nos arrepentimos a través de la fe, de la confesión y del arrepentimiento. Otra de las cosas que vemos acá es que fue apropiada para cualquiera. Dice la Biblia que había que ponerla en un asta, o sea, en alto.
O sea, que era visible, era accesible para todos, o sea, para el rico y para el pobre. Por eso es que en la ofrenda del Antiguo Testamento vemos ahí claramente que cuando alguien se presentaba ante Dios con un animalito para expiación de sus pecados, podían llevar desde un buey, desde una cabra, una oveja, hasta un palomino. O sea, los más pobres podían llevar un palomino. O sea, la salvación era para todos, para el rico y para el pobre. La misma provisión. O sea, aquí no se trata de pagar para ser salvo. Mire hoy lo que está pasando, ni el rico está libre de esta situación que estamos viviendo. Todos estamos sumergidos en esto, pero Dios nos está llamando a la reflexión. Dios nos está llamando a que alcemos nuestra mirada a la cruz de Cristo, a la cruz del Señor. No que carguemos una cruz, no, para que veamos el sufrimiento de Jesús. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, decía él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que esta asta estaba a la vista de todos. O sea, yo puedo ver acá que la salvación era eficaz para todos, pero iba a ser eficiente solamente los que ponían su fe, su confianza en Dios, no en la cruz. No en la cruz. Porque vemos más adelante en primer libro de Reyes 18:4, al cual quiero compartirte, porque muchas veces volvemos un ídolo, algo que en un tiempo fue un medio que Dios trajo redención. En primer libro de Reyes 18:4 dice, cuando Ezequías, el mejor rey que tuvo Israel, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan, que quiere decir esto es cosa de bronce. O sea, la gente llegó un momento a tener confianza en un instrumento, en un objeto que solamente era un tipo, un reflejo de lo que se iba a dar en un futuro. Entonces, pero la gente empezó a tomar como idolatría ese asta, esa serpiente de bronce, y le ofrecían incienso. Es lo que está pasando hoy. Muchas veces toman medios como medios para alcanzar algún favor, alguna salvación, y no es así. Entonces, vemos ahí que era apropiada para muchos, pero iba a ser eficiente para aquellos que ponían la fe. Y en último lugar quiero decirte que era efectiva, porque dice ahí, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces quiere decir que eso efectivo iba a alcanzar a mucha gente que pusiera su fe, que pusiera sus ojos en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo te digo en esta hora, que tú y yo pongamos nuestra fe, nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que pongamos nuestra confianza en el Dios Altísimo, que Dios es el único medio. Quiero regresar en algún par de minutos para hacer una oración en esta hermosa hora. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios por tu tiempo, por poner tus oídos, tu mirada en el Señor, no en mí, en el Señor, porque de Él estoy hablando en esta hora. Antes de tener una oración, quiero ponerte este pasaje. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de toda esta situación que vivimos? El libro de Amós, capítulo 4, versículo 6, en adelante dice la palabra del Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. O sea, no hubo comida que comer. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y oiga, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales,
y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad. Oiga bien, envié contra vosotros mortandad. ¿De qué se está hablando hoy? De mortandad. Envié contra vosotros mortandad tal como envié en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Oiga, muerte, muerte. Con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Oiga, qué terrible. El hedor de la muerte llegó hasta las narices de la gente. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, oh Guatemala, oh mundo entero. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Oiga bien, todo esto la Biblia nos lo declara que son principios de dolores. Esto no nos debe de asombrar, esto no nos debe de extrañar. Dios ya nos ha advertido, son principios de dolores. ¿Por qué? Porque Juan lo dijo en Apocalipsis, que el Señor viene pronto. Pablo lo dijo en 1 Corintios, Maranata, el Señor viene. Si ellos lo dijeron 2000 años atrás, ¿qué quiere decir hoy? Hoy estamos más cerca de la venida del Señor. Todo esto que está pasando es porque el Señor quiere que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que confesemos nuestro pecado y que busquemos al Señor. Quiero orar en esta hora y decirte por este medio, tú que escuchas este mensaje, vuélvete al Señor, busca al Señor. Todo Dios lo permite porque Él tiene dominio y control de todas las cosas. Como pueblo creyente, confiemos en el Señor. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora de este día maravilloso. Para mí, Señor, es una bendición, es un gran privilegio, es una oportunidad, Padre, de poder esparcir, de poder regar la semilla de tu palabra, de poder dar a conocer, Señor, las grandes verdades de tu palabra. Que no falseemos la verdad, que seamos, Señor, íntegros, que seamos puros, genuinos, que demos a conocer el mensaje sin titubeos, sin temores, sin miedo, Padre. Porque esta es la verdad que trae salvación, que trae vida eterna, que trae restauración, Señor. Si aquel pueblo fue sanado, Padre, si aquel pueblo tú le proveíste de un medio, Señor, porque era solamente un medio, porque la salud, la salvación venía de ti, Señor. O sea, tú nunca pediste que la gente pusiera sus ojos en un instrumento, en un medio, o en aquella serpiente de bronce, Señor. Porque aquella serpiente de bronce hablaba, Señor, de que tú venciste con la muerte, Señor, al que tenía el imperio de la muerte. Tu palabra dice que tú maldijiste a aquella serpiente allá en el libro de Génesis capítulo 2, Señor. Y tú venciste la muerte con la misma muerte. Porque la palabra dice que tú, Señor, llevaste nuestra maldición. Porque el libro de Gálatas dice, Señor, que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Señor, que tú tomaste la maldición que había sobre nuestra vida y la llevaste sobre tu cuerpo en el madero de la cruz, Padre Santo. Y el bronce, Señor, nos habla de una combinación de dos materiales, del cobre y del estaño, Señor, que se funde y sale este material de bronce. Eso nos enseña, Señor, que tú tenías naturaleza divina y naturaleza humana, 100% divino y 100% hombre, Señor Jesús. Por eso es que tú llevaste todas nuestras maldiciones, para ya no vivir en maldición, para ya no vivir, Señor, bajo la ruina del pecado, bajo la desgracia de la miseria. Tú y yo decidimos, amado amigo, hermano, oyente, tú decidimos qué vida queremos llevar en esta tierra.
escoger la maldición o la bendición, la muerte o la vida, la puerta ancha o la puerta angosta. Señor, tú y yo decidimos acá en esta tierra, pero el Señor nos ha hablado claro en esta hora. Y aquella serpiente de bronce tenía que ser clavada en un asta, en un palo, en una vara muy alta. Y es lo que tú, Señor, hiciste en esta tierra. Fuiste esclavado allá en el monte Moria, allá en el monte Gólgota, allá en el monte de la calavera. Esa calavera que hablaba de muerte, pero allí llevaste vida, victoria, porque por medio de tu muerte venciste al diablo, venciste al pecado, venciste la enfermedad, la maldición, la iniquidad y la rebelión. Y en el nombre de Jesús podemos hablar confiadamente que somos cubiertos por la sangre de Jesús, del Hijo de Dios, en quien tenemos redención de pecado. Bendito Dios, gracias. Bendito Padre, amén, Señor, amén, Padre. Te invito en esta hora que tú que escuchas este mensaje lo puedas compartir con otras personas, porque esto no es una publicidad de negocio, no es una publicidad de una organización. Este es un mensaje de Dios que debe ser llevado a los corazones, y gracias a Dios por la tecnología. Cuando la usamos para bien es de gran bendición, y seguramente va a llevar bendición. Así que compártelo con otras personas. Envíanos tus comentarios también. Si tienes peticiones, envíalos también. En el nombre del Señor Jesús, Dios te bendiga en este día. Amén, amén.